Buenos días, mi nombre es César González Cantón, soy profesor de Bureau Veritas y hoy quería hablar sobre un tema muy relevante que es las tendencias actuales en gobierno corporativo. La, la charla va a dividirse en 4 puntos, como es habitual. El primero, dar una breve descripción de los temas básicos de gobierno corporativo, qué es lo que constituye el gobierno corporativo, por qué se ha originado y por qué existe. En la actualidad, ¿cuáles son las presiones más importantes que hay sobre el gobierno corporativo? De manera que presiones que influyen tanto en la estructura como en los diversos tipos de mecanismos que se implementan, la frecuencia de estos, etcétera. A partir de esas presiones actuales, ver cuáles son las tendencias más importantes en gobierno corporativo para los próximos años. Esas tendencias deben ser entendidas o son entendidas en esta charla como respuestas a las presiones que se ven en el punto 2. Y por último, brevemente analizar algunos ejemplos de buenas prácticas en empresas del mercado canadiense. Los temas básicos del gobierno corporativo, simplemente por recordar un poco y situar la discusión, desde mi punto de vista son tres elementos básicos los que motivan y originan el diseño de mecanismos en el gobierno corporativo. Por un lado, muy importante la cuestión de la retribución por desempeño, porque es, como ya se comentó en alguna otra masterclass, es la manera más eficiente, se piensa, y más eficaz de alinear los objetivos de los principales y los objetivos de los agentes, los objetivos de los accionistas y los objetivos de los directivos. Por lo tanto, retribución por desempeño es una de las cuestiones fundamentales en el gobierno corporativo y va a dar origen a un montón de medidas y un montón de mecanismos y varias de las tendencias actuales en el gobierno corporativo. Por otro lado, la cuestión del control de manera que para vigilar que ese alineamiento entre objetivos de los directivos y accionistas pues se realice de modo consistente a lo largo del tiempo y de alguna manera siempre. Y aquí el concepto de auditoría es el más importante. Y auditoría en sus diversas formas, pueden ser auditorías formales, públicas por terceras partes, internas, etcétera, cualquier mecanismo de supervisión que facilite el control de la actividad de los directivos, de los ejecutivos de la compañía, y por otro, una estrategia guiada por la maximización de los beneficios, en definitiva por la creación de valor para el accionista, que se entienden como dueños de la empresa. Estos tres pilares del gobierno corporativo son los que vamos a ver, están debajo o detrás de las tendencias actuales a una mejor gobernanza en el mundo. Bien, voy a intentar describir en torno a 9 o 10 presiones actuales sobre el gobierno corporativo. Hay que entender que estas presiones tienen un origen y están llevadas a cabo por unos actores. Tienen un origen que es los diversos escándalos que han azotado el mundo empresarial en los últimos 20 años, desde Enron, WorldCom, pasando por Goldman Sachs en el 2008 y en general bastantes organizaciones que se han caracterizado por un comportamiento poco ético durante la crisis económica. Por lo tanto, este es el origen. El origen sería resolver una serie de problemas que facilitan que se den esos comportamientos éticos, o una serie de deficiencias del sistema de mercado que facilitan que se den esos comportamientos poco éticos. Y los actores que llevan a cabo estas presiones o que ponen esta presión sobre las compañías son las agencias reguladoras, el gobierno, los accionistas que ven disminuir sus beneficios económicos cuando alguno de esos escándalos sucede o lleva a ineficiencias, y en general la opinión pública, que vería como deseable una mayor implicación de la actividad empresarial en la resolución de problemas sociales o en el incremento del bienestar social. Bien, pues vamos a ir describiendo cuáles son algunas de esas presiones que se han identificado a partir de tanto de la práctica empresarial como de diversos documentos que han sido producidos por diversas agencias, pues empezando, por ejemplo, códigos de buen gobierno,
gubernamentales o sugerencias de asociaciones de industria. En estos documentos también aparecen caracterizados muchos de estos problemas, o en general buenas prácticas, diversos documentos o en general voces críticas de la sociedad civil. Bien, ¿cuáles serían las demandas que esos agentes, que esos actores, accionistas, reguladores, sociedad civil en general, están poniendo sobre las empresas? Bueno, en primer lugar, la resolución o la evitación de conflictos de interés en los directores, en los consejeros, de los miembros del Consejo de Administración de las empresas. Esos conflictos de intereses que pueden deberse no solamente a la posesión de acciones en la empresa, que para eso ya hay mecanismos que evitan esos conflictos de intereses, pues con la presencia de consejeros independientes, etcétera, sino también una manera más suave o más soft de generar conflictos de intereses, como pueden ser donaciones de la empresa a otras empresas en las que están presentes esos consejeros, una retribución excesiva que podría perderse si hay un consejero determinado se enfrenta a la ejecutiva de la compañía, pues un tema estratégico o táctico o de financiación de otro tipo. Diversos beneficios que acompañan a los salarios de los consejeros y que pueden significar pues una cadena para esas personas, una minimización de su juicio crítico, esas relaciones con proveedores o clientes de la empresa que también impiden pues el ejercicio del buen juicio a la hora de aconsejar a la empresa. Entonces, por un lado, el tema de los conflictos de intereses que siguen dándose hoy en día y que para los que hay que diseñar mecanismos que los resuelvan o que los eviten en mayor grado del que se hace hasta ahora. Esto es un problema. Por otro lado, la cuestión o la presión para una mayor diversidad en la composición del Consejo de Administración, llámese diversidad de género, diversidad de raza, o diversidad también de perfiles, de formación, de habilidades, etcétera. Y aquí lo que se demanda es una mayor regulación para asegurar que esta diversidad se produce, una mayor examinación de los méritos y capacidades que tienen los consejeros que se proponen para el Consejo, y también, como estamos viendo, la introducción de cuotas, ya sean obligatorias o sugerencias o voluntarias, como en España, en el que se anima a tener un 40% de mujeres en el Consejo de Administración, de consejeras en el Consejo de Administración. Luego también una cuestión importantísima en la que se está haciendo poniendo cada vez más énfasis por el enorme coste económico que puede llegar a tener, es la gestión del riesgo asociado, no ya solamente riesgo financiero, sino riesgos asociados, riesgos operativos, por ejemplo, o riesgos medioambientales o riesgos sociales asociados a falta de supervisión por parte de la directiva. Y aquí, como vemos, pues se dan algunas de las principales fuentes de esos riesgos, como el acoso sexual o las brechas de seguridad en los sistemas informáticos de la compañía, fraude, corrupción, daños a la reputación que vengan de actividad en las redes sociales, etcétera. Y este tema es, como ya he dicho, no solamente se está ampliando el enfoque de la gestión del riesgo, no solamente a lo económico, sino también a lo medioambiental y social. Solamente sirva como ejemplo un reciente caso de un reciente juicio contra una gran empresa, la empresa Walmart, de todos conocida hace muy poquito tiempo, hace 3 años, en la que Walmart ha estado a punto de recibir una sentencia muy negativa en la que tendría que haber pagado compensación a víctimas de discriminación de género por un número de 2 millones de empleadas. Imaginemos lo que estuviera si el juicio hubiera sido, un juez hubiera fallado a favor de las víctimas de discriminación. Es fácilmente imaginable el efecto que esto hubiera tenido sobre Walmart, que hubiera sido la bancarrota probablemente, ¿no? Por el montante
tan espectacular de dinero que tendría que haber pagado. Y esto es un riesgo, no es un riesgo financiero, en el fondo es un riesgo social, es un riesgo de falta de responsabilidad corporativa de la empresa. Por tanto, como vemos aquí, ahora cada vez más los accionistas están demandando de la directiva que atienda a elementos de riesgo, dimensiones de riesgo que no son puramente financieros, sino que también tienen que abarcar cuestiones medioambientales y cuestiones sociales. También otra cuestión importantísima que es la gestión de la retribución, de la compensación económica de los consejeros y también de los ejecutivos de la compañía, pero sobre todo de modo directo de los consejeros, que es sobre los que tienen control o más control los accionistas, en varios aspectos de la compensación. La cantidad, se está hablando en Estados Unidos, en España también, en muchos países del mundo se está hablando de poner un techo a la retribución, es decir, de fijar un ratio máximo de diferencia entre lo que cobra el principal ejecutivo de la compañía o el consejero de la compañía y lo que cobra el empleado con el salario más bajo. Y ahora mismo no hay una limitación a eso y ahora mismo pues hay empresas en las que probablemente pues ese ratio sea 1.000 o 10.000 a veces, ¿no? El valor del salario más bajo de la compañía. Se está hablando de poner un límite de 20, por ejemplo, de 20 veces el salario más bajo. Algunas voces de la responsabilidad social afirman que lo más razonable de cara a dar una buena impresión a la opinión pública sería 4 veces. En fin, hay discusión aquí, pero desde luego sobre si ponerlo obligatorio o no, o sea, hacer esto obligatorio o no, desde luego lo que sí está claro es que casi todo el mundo está de acuerdo en que algunas de las cantidades cobradas por los consejeros delegados o indemnizaciones por despido de consejeros, de miembros del Consejo de Administración son excesivas y que hay que controlarlas, hay que bajar eso. Por tanto, esto es una cuestión también muy importante. Las condiciones en las que ese salario se da, pues se pone énfasis en la independencia del comité de retribución asociado al Consejo de Administración. En el diseño de mecanismos que aseguren que el salario se corresponde o va acorde con un desempeño real de la compañía, es decir, la elaboración de métricas que indiquen si ese salario realmente ha creado valor, si la actividad de ese directivo ha creado valor, y también el concepto de clawbacks que está ahora que se ha legalizado en Estados Unidos, que es la obligación por parte del directivo de devolver el bonus o parte del salario o el salario si se demuestra que los problemas de la compañía vienen de su falta de supervisión, de su mala práctica, etcétera. Y eso también pues está en muchos países que están viendo la manera en que esto se puede configurar, este concepto de clawback, de recuperar el dinero que se había pagado. También mayor responsabilidad ante los accionistas. Ahora está habiendo un giro en los últimos años en gobierno corporativo, pasar de unos accionistas cuyo único interés era la ganancia económica en la compañía y muchos de ellos caracterizados por entrar y salir rápidamente de empresas, por supuesto sigue dándose, pero ahora los accionistas quieren tener cada vez más voz y más peso en la gestión estratégica y casi diaria de la compañía. Estamos asistiendo a un crecimiento grande de accionistas activistas, que son aquellos que entran en el capital de una compañía con la intención clara de modificar la estrategia. En muchos casos eso va unido, quien lo hace son organizaciones que tienen un interés especial en fomentar la responsabilidad corporativa en esas empresas, modificar el comportamiento de la empresa a todos los niveles. Por tanto, hay mayor actividad de los accionistas o mayor interés en involucrarse en la gestión de la compañía y tener mayor control sobre el nombramiento y despido de directores y ejecutivos, así como la configuración de la retribución de esas personas. Por lo tanto, hay más presión, cada vez más presión sobre los consejos de administración para que informen
y den cuenta a los accionistas de su gestión. Esto va unido, o una consecuencia de esto, o un aspecto de esto es un mayor enfoque en la creación de valor, es decir, por así decir, un mayor interés en el largo plazo de la compañía, en la sostenibilidad de la compañía, no solamente en hacer ganancias ahora, sino en estar en una compañía, en invertir en una compañía que vaya a crear valor en el largo plazo. Por lo tanto, en ese sentido, esto va unido a un mayor examen de los currículums y de los perfiles que tienen los directores de un consejo de administración, porque de ello depende que se pueda producir esa creación de valor en el largo plazo. Algo que ya habíamos visto pues, en una de las primeras presiones que habíamos comentado. También de modo muy importante por la novedad, algo que sucede ahora y no sucedía hace unos años, que es un mayor énfasis en el manejo de las tecnologías de la información, porque se identifican, dentro de esa gestión de riesgos de que habíamos hablado, se identifican que las tecnologías de información presentan 3 riesgos básicos. Uno son las brechas de seguridad o la ciberseguridad. Asociado a este, la conveniencia del uso de dispositivos personales por parte de los empleados para hacer su trabajo, para el trabajo de la empresa, y también el impacto de las redes sociales, de todo lo que se dice en las redes sociales, de cara en la reputación de la compañía o de cara a los clientes, proveedores, etcétera. Por lo tanto, hay mayor presión cada vez sobre los consejos de administración para que sean conocedores de estos temas y gobiernen estos temas. También en unión con este mayor control del que venimos hablando, pues tanto en la retribución como en los perfiles de los consejeros, como en ver si esos perfiles contribuyen a la creación de valor. Dentro de todo este contexto se demanda establecer auditorías sobre el desempeño del Consejo, auditorías periódicas sobre el desempeño del Consejo, pues porque se ha visto que si bien las reglas formales que hay o que ha habido hasta hace poco pues eran sensatas y de alguna manera bueno, pues esperaba que fueran suficientes para evitar que se produjeran esos problemas éticos de que hemos hablado al principio, parece ser que de hecho no lo ha evitado. Y si uno mira, por ejemplo, el caso de Enron, que una empresa bien conocida que cayó en el año 2000, si uno ve el caso de Enron y examina el Consejo de Administración, pues uno verá allí, lo que vería allí eran 15 personas con muy buenos currículums, con muy buen prestigio profesional en la industria, con buenos salarios, sin especiales quizá conflictos de intereses al menos conocidos, y que aún así fueron muy negligentes en su labor de supervisión y control de los ejecutivos de la compañía. Por tanto, lo que se espera ahora es que, al añadir esta medida extra de seguridad de una auditoría concreta sobre el Consejo y que sea periódica, pues se espera que se refuercen esos estándares habituales que por el momento se han mostrado ineficientes. Y luego también se pone mucho énfasis en que el Consejo de Administración ha de conocer bien la compañía, ha de tomar el pulso a la compañía, en concreto en 2 aspectos muy claros: la cultura de la compañía y el ambiente de trabajo entre los empleados, el bienestar de los empleados. Eso se espera que el Consejo de Administración conozca bien estas 2 realidades, porque cada vez se tiene más conciencia de que una empresa fracasa o tiene éxito según la cultura que tiene. Desde luego, quizá no en el corto, pero sí en el largo plazo. Una cultura de la deshonestidad, una cultura de una excesiva toma de riesgos o una cultura de ineficiencia, evidentemente hace muy difícil que, aunque haya mecanismos formales o estructurales en la empresa, hace muy difícil que la creación de valor en el largo plazo. Bien, pues viendo las demandas que se hacen a las empresas desde esos diversos actores, reguladores, accionistas
y en general sociedad civil, pues podemos ver las tendencias actuales en gobierno corporativo que ya han comenzado, pues se puede identificar desde hace un par de años y que van a seguir en el futuro. Primero, fortalecimiento de estándares de independencia. Cada vez va a ser más obligatorio y cada vez va a estar más regulado la independencia de los miembros del Consejo de Administración, de los consejeros, así como de consultores, empresas de auditoría, abogados externos o internos, etcétera. Hay un caso o una medida muy concreta y muy importante que está tomando cuerpo, es la independencia de los consejos de administración de la gestión del reporte de la empresa, de manera que haya una muralla china entre la información que la empresa da y la elaboración de esa información dentro de la empresa por parte de los consejeros. Como hemos comentado antes, un mayor interés y un mayor cuidado en identificar personas para los puestos de consejero que realmente vayan a aportar valor a la empresa por sus capacidades y por su conocimiento de la industria. Es decir, se le da más poder al comité de nombramientos del Consejo y a los consultores independientes para que propongan candidatos, y también se está siendo mucho más duro en dos factores muy importantes que influyen mucho en la capacidad de estas personas, de los consejeros, de llevar a cabo su tarea, que es la participación en cuántas empresas, en cuántos consejos de administración puede estar una persona. La idea es que esté en reducir el número de lo que venía siendo habitual hasta ahora, y en la limitación del periodo porque una persona puede ser consejero también. Esto, por supuesto, desde luego en España es voluntario, pero probablemente, como en todos estos puntos, vamos a ir viendo mayor regulación. Mejor gestión del riesgo, en particular el cibercrimen, como hemos comentado antes, por lo cual se espera que los consejeros sean buenos conocedores de estas realidades, de las tecnologías de la información, que haya un marco de gestión del riesgo aprobado por el Consejo, un marco explícito con unos mecanismos de supervisión, unas auditorías, una comprobación periódica, contratación constitución de un comité de riesgo y fortalecimiento con más recursos, tanto personal como de monetarios, de este comité, y revisiones anuales por terceras partes de la gestión de riesgo en la empresa, con reporte al comité de riesgo, que es independiente. Por lo tanto, esto, como se ve, es uno de los grandes temas, ¿no? Luego, mayor regulación, como hemos comentado antes, en referencia a los ratios salariales. Aunque ya hay empresas que están limitando por sí mismas los salarios, los bonuses anuales, las indemnizaciones, pero como no se está asistiendo o esto no está sucediendo de modo suficientemente rápido, probablemente entre más regulación en un plazo breve al respecto. Como he comentado antes, el papel creciente de activistas e inversores institucionales enfocados en la generación de valor, y por tanto que van a mirar con lupa aquellos consejeros que sean ineficientes para la labor de la empresa, para las operaciones de la empresa. Como hemos comentado antes, había una presión para incrementar la rendición de cuentas a los accionistas, y esto tiene como consecuencia dos tendencias muy claras para estos próximos años: un incremento de la comunicación entre Consejo de Administración y accionistas, y esto, por ejemplo, pues se habla de reuniones del Consejo a cámara abierta, para que puedan estar viéndolo los diversos inversores o los proxies institucionales, de inversores, es decir, reuniones a cámara abierta, es decir, mayor transparencia, información a tiempo real en la web de la empresa, por ejemplo, sobre las decisiones del Consejo de Administración. Y en general,
los accionistas están pidiendo más poder para modificar el funcionamiento del Consejo en cuanto a la estrategia o cuestión de retribución, etcétera. De cara, bueno, una cuestión que hemos comentado, pero que tiene importancia en sí misma, que es una mayor de cara a asegurar la independencia de los consejeros y del comité de auditoría, es incrementar la rotación, hacer más cortos los periodos en el cargo, ¿no? Luego, de modo interesante, hemos comentado antes que ahora los accionistas cada vez más están más focalizados, más centrados en la creación de valor a largo plazo, en la creación de valor sostenible, y esto tiene unas consecuencias como tendencia para los próximos años muy claras, y es la progresiva sustitución o progresiva complementación de métricas de valor, de creación de valor cortoplacistas y puramente financieras, a un desarrollo de métricas basadas en largo plazo y también centradas en intangibles como, por ejemplo, el bienestar de los empleados, métricas de cultura, de investigación y desarrollo, de innovación, etcétera. Y que estas métricas estén vinculadas al salario de los directivos y de los consejeros, y que tengan como consecuencia un informe de sostenibilidad integrado, en el que es a lo que estamos dirigiéndonos ahora desde hace muy poquito tiempo, en el que el informe anual de la compañía hace referencia a la integración de esos tres aspectos: económico, social y medioambiental. Esto es quizá una de las consecuencias más claras de esas presiones que está habiendo sobre los consejos de administración, para realmente enfocarse en la creación de valor sostenible. También, de modo adicional, pero no por ello menos importante, es poner más énfasis en la figura del presidente del consejo, desvinculándolo, a ser posible, de la ejecutiva de la compañía, y poniendo gente de prestigio, y que no sea una figura meramente decorativa, como ha sucedido muchas veces, sino alguien que entienda bien el negocio de la compañía y pueda contribuir a su creación de valor. Evidentemente, el enfoque en la creación de valor a largo plazo va a modificar el modo en el que se configura la retribución de los directivos y los ejecutivos y directores y consejeros, como acabo de comentar antes, y también una consecuencia directa de esa presión de la que hablábamos antes, que es la concentración en la mejora de la cultura de la compañía y en el establecimiento de mecanismos que lo posibiliten. Bien. Entonces, por último, simplemente pues quería comentar algunas buenas prácticas corporativas que he encontrado en mi investigación. Hay muchas, y tomo estas simplemente pues porque me parecieron muy relevantes y, en el fondo, muy innovadoras, ¿no? Sobre algunas de las cosas que hemos estado comentando, pues, de uso de tecnología, de diversidad, diálogo de grupos de interés, o sea, más cuestión estratégica, etc. Pues, por ejemplo, respecto a la diversidad del Consejo, esta empresa, Shoppers Drug Mart, ha elaborado un documento, un protocolo para una contratación de directores que realmente aseguren un perfil acorde con la estrategia, con la industria en la que la empresa opera. Esto, por ejemplo, pues es algo que hacen ya muchas empresas, pero esta en concreto pues dedica mucho tiempo y recursos a esta cuestión. Banco de Montreal, para facilitar la transparencia de cara al accionista y, sobre todo, para facilitar la involucración del Consejo de Administración en la gestión diaria de la compañía, lo que tiene es una intranet con datos a tiempo real, datos de todo tipo, datos operativos, de ventas, de beneficios, de deuda, de recursos humanos, etcétera, por el que cualquier consejero, cualquier miembro del Consejo de Administración puede conocer en cualquier momento el estado exacto de la compañía, de manera que
cuando llegan las reuniones de consejo de administración, estos consejeros no solamente se limitan a asentir a lo que les presenta la ejecutiva y el consejo delegado, sino que pueden opinar con conocimiento de causa y pueden hacer sugerencias estratégicas. El BCE también ha puesto un periodo de rotación del consejero delegado de un año. Otra empresa, Statarium Warranty, ha instituido la auditoría externa del desempeño del Consejo de Administración, cosa que ya habíamos comentado que va a ser una de las tendencias principales. Canada Council for the Arts, una gran involucración de grupos de interés, y esto motivado por los accionistas de la empresa y por un consejo de administración sensibles a las demandas accionistas, y esto, como vemos, es una involucración directa en la estrategia de la compañía. Los accionistas que modifican la estrategia de la compañía. Y el TELUS Corporation, de modo muy interesante porque han desarrollado ya métricas sobre algunos intangibles y les han asociado a la retribución de directivos y consejeros. En concreto, métricas sobre responsabilidad corporativa. Por lo tanto, dentro de ese movimiento que estamos viendo, de esa dirección que hemos comentado, hacia una consideración de la creación de valor más a largo plazo y más amplia que simplemente la creación de valor financiera. Bueno, pues con esto terminaría la presentación. Espero que haya sido de su interés y damos paso a preguntas si así lo desean. Muchas gracias.